Bienvenida, Almudena López Molina, a contarte. Hemos visto que has escrito novela, teatro breve, poesía. Oye, Laura, una pregunta. ¿Tú qué estudiabas? ¿Aeronáutica o algo así, no? ¿Y yo que está hablando de aeronáutica? Luca. Yo qué sé, en ciencias ambientales. No sé, te pega algo hippie, Laura, yo qué sé. Que yo no sé lo que estudio. No, no. Algo que me gusta mucho. Los coches. Aparte. Yo qué sé, Laura, no tengo ni idea. Por eso te he preguntado. Historia del arte, Luca. Ah, hostia, historia del Yo. arte. Oye, pues te lo digo un poco a lo bajini, porque es que la persona que tengo al lado también ha estudiado historia del arte. Sí. Sí. Bienvenida, Almudena López Molina, a contarte. Que a Nick Krem también le hace falta poco para que estudie historia del arte. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo te sientes? Bien, un poco nerviosa, a ver qué me preguntáis. Bueno, todo bastante. Vamos a empezar por lo que estábamos hablando de la historia del arte, porque como he dicho, bueno, es mi primer año en la carrera y pues te quería preguntar pues qué te llevó a estudiar historia del arte y sobre todo cómo te la llevaba para formar tu carrera también como escritora. Pues en realidad yo estudié historia del arte un poco por descarte. No tenía nada claro lo que quería hacer con mi vida en ese momento. De hecho, a mí me parece que obligar a una persona de 17 años a elegir es muy duro, sobre todo en nuestro sistema universitario donde es muy difícil cambiar de opción en un momento dado si se te ocurre que quieres hacer otra cosa, ¿no? Entonces yo tenía que elegir, no sabía muy bien qué hacer. Y fue como, bueno, esta asignatura que estudio durante el curso normalmente me gusta, pues creo que esto puede ser. Pero no tenía una gran vocación. De hecho, estando en cuarto de carrera me di cuenta de que me había equivocado, efectivamente, que tenía que haber escogido otra cosa. De hecho, hubiera querido estudiar comunicación audiovisual, pero Anda. era tarde, señora. Pero al fin y al cabo todo suma, ¿no? Y me imagino que la historia del arte también habrá sido una gran fuente de inspiración para... No me arrepiento de haber escogido esa carrera, de haberla estudiado, de haberla terminado, porque me ha dado una gran base académica y que en realidad es a lo que me dedico. No sé, yo siempre me cuesta mucho decir que soy historiadora del arte porque creo que el historiador es el que investiga. Yo al final lo que hago es divulgación, entonces me cuesta decir de mí misma que estoy en ese rol, pero en realidad sí, porque una parte del historiador es la divulgación. Claro. Así que, bueno, a eso me dedico. Y el haber pasado por esa formación es lo que me ha permitido dedicarme a esto, ¿no? Que al final me di cuenta en ese momento, ya hacia los 20 y tantos, que lo que me gustaba era escribir y cómo vinculas esas dos cosas que tenía en mi vida, esa vocación literaria o esa vocación por escribir con esa formación académica, pues escribiendo sobre arte. Que no hemos presentado, pero Almudena es una pedazo de escritora y, de hecho, hablando un poco, porque tienes muchas facetas dentro de la escritura, ¿no? Hemos visto que has escrito novela, teatro breve, poesía, pero también hay una cosa que es muy curiosa, que lo hemos estado comentando antes, que es que escribes guiones, ¿no? para audioguías en museos, por ejemplo, el Guggenheim de Bilbao tengo apuntado, el Prado en Madrid, el Thyssen de Málaga, ¿no? ¿Cuál es este proceso para crear guiones sobre audioguías? No es algo muy normal, yo creo que es muy curioso esto. Y, y también cuáles son, cuando vas a otros museos, cuáles ves los errores más comunes, porque ahí es verdad que hay mucha gente que le dan las audioguías, no se las ponen. ¿Qué tiene que tener una audioguía para que atrape al oyente desde el segundo uno? Bueno, has dicho audioguías, pero en general en realidad es lo que más hago dentro de todos los encargos que me hacen. Normalmente el más frecuente son los guiones de audioguías, pero es verdad que hago todo tipo de contenidos para museos. He escrito también audiovisuales para museos, he escrito interactivos, estos que las pantallitas para buscar información, ese tipo de contenidos también. Pero es cierto que el más frecuente es el guión de audioguías. Y yo personalmente me encuentro con que mucha gente, cuando le comento esto de que escribo audioguías, como que
a la gente le da mucha pereza coger las audioguías en los museos. Y yo lo entiendo porque a mí me pasa también, porque es verdad que ha habido una tendencia en la manera de exponer los contenidos muy enciclopédica, una tendencia histórica. Desde que empieza a producirse este tipo de contenidos en los museos, es como vamos a volcar aquí la entrada de enciclopedia. Y yo intento quitarle un poco ese peso. O sea, realmente para mí la intención al escribir un guión de audioguías no es tanto que la gente se vaya con toda la información como con que la gente se vaya con curiosidad. Que yo le dé un pedacito de información o sepa señalarle cosas en las obras que está viendo, de manera que se vaya con ganas de saber más. Esa es mi intención cuando escribo sobre este tema. Que es algo que me parece muy bien porque me pasa incluso en mi primero de carrera, que yo estudié la carrera gracias a mis profesores de bachillerato que fueron los mejores. Y es como, pues tengo muchos profesores que es muy enciclopedia y no me entero. Es que digo, joder, al final el arte es muy amplio y va a haber cosas que te gusten más y cosas que te gusten menos. Pues si estoy en una etapa en la que no me interesa tanto, si encima me lo cuentas como si me estuvieras leyendo una enciclopedia, pues dices, es que no me está atrapando. Y después a lo mejor me pongo yo por mi cuenta, digo, pues en verdad sí me está gustando, pero porque lo intentas comprender de otra forma. Entonces me parece muy guay porque creo que es muy importante. ¿Y cómo es este proceso? O sea, porque, por ejemplo, tu primer encargo de un museo o algo así, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el enfrentarte a eso nuevo? Bueno, en realidad mi primer encargo Mucho, ¿no? hace muchos años, pero sobre todo es que yo empecé a trabajar en el ámbito de los museos trabajando dentro de una empresa que se dedica a producir audioguías. Y yo en ese momento lo que hacía era coordinar la producción. Entonces a mí me llegaban los guiones ya hechos y yo lo que hacía era revisarlos, editarlos en la medida en que podía, porque muchas veces pues, si el guión viene aprobado por el museo no tienes mucho margen de acción. Aunque tú consideres que comunicativamente pues a lo mejor las cosas podrían decirse de una manera pues más atractiva o menos enciclopédica, como decíamos, pues a lo mejor no tienes mucho margen de acción. Pero bueno, yo estaba en esa posición coordinando las producciones, pero yo no estaba cómoda en ese puesto y yo lo que quería era escribir. Entonces llegó un momento en que dije, bueno, voy a dejarlo y me voy a ofrecer como guionista. Y a raíz de eso fue como empecé a escribir guiones, pero como ya tenía esa trayectoria de haber ido conociendo a todas esas, pues todo ese trabajo que se iba haciendo dentro de esos museos que me iban llegando, ¿no? por mi posición en aquella empresa, tuve la suerte de que lo primero que hice cuando hice mi primer guión de audioguías fue para una exposición temporal de la Alhambra. Bueno, ligando un poquito con el tema de las obras, aquí tenemos un cartel de tu libro más reciente, Cómo encender un fuego, que te quería preguntar un poquito cómo nace esta historia y aparte, pues, qué significa para ti este reconocimiento porque has estado nominada, bueno, preseleccionada al Premio Ateneo de Sevilla y finalista del Premio Nadal 2022. Entonces, cuéntanos. Bueno, ¿cómo nace esta historia? En realidad, cada vez que hablo de la novela siempre cuento que esas 3 primeras páginas, ese primer capítulo brevísimo de la novela, lo podría firmar yo prácticamente. No es 100% real, pero la historia que cuenta la podría firmar yo, porque básicamente es una persona que ve el incendio de la Catedral de Notre Dame y se da cuenta, lo ve en la pantalla de su móvil, como lo vimos muchos, así haciendo scroll por Twitter, y se da cuenta de que no siente nada, no le provoca ninguna sensación. Entonces decide a partir de ahí lanzarse a explorar, a preguntarse por qué esta insensibilidad ante una situación que bueno, en ese momento fue una especie de trauma colectivo. Ahora, después de todo lo que ha pasado, a mí me parece que lo del incendio de una catedral, por mucho que sea una catedral y sea un edificio histórico, patrimonio y tal, súper importante, no es nada en comparación con pues, lo último que hemos vivido, ¿no? Los últimos 5 años. Pero en ese momento para mí fue un poco shock tener esa sensación, ¿no? Esa sensación de
la gente está preocupadísima por esto y a mí me da un poco igual. O incluso es cierto que muchas veces cuento que en realidad a mí me pareció un incendio muy hermoso. Y esto me hace sentir un poco culpable porque siendo precisamente historiadora, pues a mí me tendría que preocupar un poquito. Entonces, a partir de ahí y de esa idea surgió la posibilidad de crear de ahí un personaje, ¿no? Que hiciera ese camino de preguntarse qué es lo que nos está pasando como sociedad, por qué estamos insensibilizados ante estos traumas colectivos o estos problemas que estamos viendo a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué vemos un genocidio en Gaza y nos da igual y seguimos con nuestra vida? Entonces me parecía que podía sacar de ahí un tema y así empecé a escribir. Empecé a escribir como prácticamente de una manera muy fluida, como si fuera casi un diario. Y empecé sin planificar, que yo normalmente planificaba mucho hasta que empecé a escribir esta novela, pero sin planificar empecé a escribir, mm, pues, y empecé a crear ese personaje casi de manera orgánica. La premisa, la verdad que cuando leímos, porque leímos un artículo que ahora te va a decir Laura, y a mí la premisa me pareció muy, muy interesante, ¿no? Eso, la indiferencia que causa algo que en realidad es como muy... Y ya se ve en el día a día, o sea, por la guerra, pues estamos aquí grabando un podcast y hay gente, ¿sabes? Como es verdad. Claro, es eso, en plan, al final es que ella misma respondió a la pregunta que te iba a hacer porque te iba a preguntar que cómo traducías tú esta tensión entre algo que está destruyendo, que es patrimonio, con lo estético del incendio en la Catedral de Notre Dame. Entonces, al final, pues me parece muy interesante que sea con ese personaje de por qué no estamos más insensibilizados. Claro, precisamente para darle quizá una mayor intención dramática, el personaje que me inventé, pues yo pensaba que tenía que ser un personaje que tuviera relación con la cultura y que tuviera un vínculo importante ahí. Así que pues me inventé una diseñadora gráfica que tenía formación en Bellas Artes, ¿no? Para que eso tuviera que dolerle, en teoría, ¿no? Claro. Y al ver que no le dolía, pues tuviera que preguntarse por qué. Y de hecho quizá en la primera parte de la novela sí que hay mucha más atención a preguntarse cómo nos afectan estéticamente las obras de arte. Hmm. No, eso es que la verdad que Está guay, ¿eh? está muy guay. Yo personalmente no me lo he leído, pero desde cuando estuvimos investigando yo me lo voy a comprar. No sé si a lo mejor mis padres lo tendrán por ahí, pero si no me lo compro y me lo leo 100%. Y siguiendo al final esto es una novela, ¿no? Pero también has escrito otras novelas como Satélites, Teatro Breve, ¿no? La aplicación no está respondiendo, poesía, con En Buena Hora. Eh, Al final son muchos géneros, ¿no? Estilos narrativos. ¿Y cómo decides cómo decides, como has dicho antes, que a veces planifico mucho las cosas, planificas que ahora quiero escribir poesía o te sale de forma más espontánea? Y sientes que cambia mucho como tu esencia a la hora de cambiar de formato, por así decirlo, o siempre es Almudena López. ¿Cómo lo vives por dentro internamente eso? Bueno, yo no elijo ahora voy a escribir poesía o ahora voy a escribir teatro o ahora voy a escribir nada. Sencillamente, si tengo una idea, yo siempre digo que cada idea y cada proyecto termina encontrando su forma. Y hay algunas ideas que te piden un tipo de lenguaje por el tema que quieres tratar, por el enfoque que le quieres dar, te pide un lenguaje concreto y hay otras ideas pues, que requieren otro. No lo planifico en ese sentido. Fluye, ¿no? Claro, mi primera novela sí que la planifiqué mucho en el sentido de que tenía una idea, sabía que quería escribir una novela porque lo que me pedía la idea era una voz narrativa con unas características muy concretas. Y ahí sí que me senté y dije, voy a planificarlo todo, porque era la primera y me daba un poco de miedo, pero ya está. Claro. Y con lo de relacionado con la esencia, o sea, sientes siempre que aunque cambie la forma, siempre está como tu sello, ¿no? Sí, no sé. De manera pública, de manera interna. Supongo que sí. Sí, ¿no? Claro.
Eso sería una pregunta más para el fan número 1 del Almudena Doc, la verdad. Totalmente. Y un poco generalizando en tu carrera, o sea, mirándolo en general, ¿cómo definirías que ha sido tu carrera? ¿Ha sido muy fácil? ¿Ha sido sencilla? ¿Cómo estéticamente, cómo te imaginas tu carrera? ¿Como un otoño largo? ¿Como un verano con una cálida brisa? Me pone muy nerviosa que hables en pasado. Bueno, es verdad que sigue. Mm. Podría ser a lo mejor un verano muy bonito que no termina nunca. Bueno, pero más como traducirlo a una idea estética, ¿no? Claro, pero Igual. estético Bueno, visual, yo a lo Pero algo mejor... actual, en plan. Mira, yo pienso en Conarte y yo en Conarte me imagino una estación de bus. Yo me imagino una sala de cine. Es que tenemos ya la estética muy marcada. No sé, eso depende de cada uno. Si tengo que visualizarlo de alguna manera, yo te diría que va a sonar un poco raro viniendo de mí, pero diría que es como una noche de fiesta que sabes cómo empieza pero no sabes cómo acaba. Mira, buena. Esa es buena. ¿Y por qué? Porque en realidad no ha habido nada planificado. O sea, hablas de mi carrera como si yo hubiera dicho, vale, voy a hacer esto en la vida. No. No me refiero a eso, no me refiero a eso. No, y para nada. O sea, es eso, ¿no? Que yo de repente, cuarto de carrera, digo, esto no es lo que quería, yo quiero hacer otra cosa. Cómo llego del punto A al punto B, no tenía ninguna idea, ninguna solución para saber cómo hacerlo. Empecé a hacer cosas varias y muy, muy tarde se me ocurrió que podía escribir literatura, que hasta ese momento no se me había ocurrido porque solo había hecho, pues eso, guiones audiovisuales sobre arte. Pero es bonito lo de la fiesta, vamos a ver cómo va a terminar. Hombre, al final la vida misma. La verdad que sí. Es la vida misma. La verdad que sí. Y esto es muy interesante porque al final es la primera persona que tenemos que se dedica a la escritura y, y se agradece porque es verdad que nos hemos estado enfocando mucho al cine últimamente. Y para mí, ¿cómo, ¿cuál es el papel de la escritura actualmente en el mundo del arte y de la vida en general en la sociedad, en este contexto como de crisis ya no solo económica, política y todo esto, sino como personas que somos? ¿Cuál es la importancia, la reivindicación que se le tiene que dar a la escritura? Porque poco a poco, esta es una pregunta que te va a hacer Laura, yo por lo menos los jóvenes sentimos que se va perdiendo un poco. Sí. Bueno, yo siempre digo que escribo para sentirme un poco menos sola. Y me pasa que muchas veces encuentro en un poema, a lo mejor, y quien dice un poema dice una canción o dice una película, en cualquier expresión artística, de repente encuentras esa compañía o ese refugio o esa calidez que necesitas en un momento determinado. No va a haber respuestas ahí, de hecho son más bien preguntas, pero por lo menos sabes que en esas preguntas no estás solo. A mí eso me alivia. Qué bonito. Sí, es que al final una forma De conectar. No, no me sale la palabra. De desahogo, ¿no? Propio personal, de escribir, de plasmar tus ideas. En plan, que al final yo creo que todos tenemos como ese punto, pero Pero también... que se está perdiendo. Sí, es que lo que quería decir que actualmente creo que, bueno, no sé, pero considero que ya leemos muy poco. O sea, leemos, la gente, vamos, yo me incluyo porque lo típico de pequeña me encantaba leer y es como que todo, y me pongo a ver el móvil y no me entero y es como, joder, pues podría estar aprovechando el tiempo y leyendo y haciendo otras cosas. Entonces, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de la escritura? Porque es que al final supongo que tendrá que estar todo enfocado a un público quizás más adulto, no sé, como... Pero no, yo creo que no tiene tanto que ver con la edad. Creo que es lo que has comentado de ese problema de atención, yo creo que es general, lo tenemos todos. A mí me cuesta mucho también enfocarme, me cuesta mucho centrar la atención en una sola cosa, me cuesta muchísimo pasar más de cierto tiempo leyendo porque
porque nos han frito un poco el cerebro. Y no tiene que ver con la edad, tiene que ver con muchas cosas. Por un lado, La paciencia. con el estilo de vida que llevamos, con la obligación de estar permanentemente informados de todo, con el bombardeo de noticias que nos saturan, con el uso y abuso de las redes sociales, que estamos ahí buscando el chute de dopamina todo el rato, y eso es como estar dando al interruptor del cerebro todo el rato. Ya. Y ahora es como si nos hubiéramos acostumbrado a que va a haber una descarga gorda en tu cerebro cada vez que leas algo, y porque leemos algo muy breve, ¿no? Leemos un tweet o vemos un reel de Instagram, lo que sea. Pero nos hemos acostumbrado a ese formato porque nos da un placer muy inmediato y cuesta reconfigurar otra vez el cerebro para estar en la nada con nuestros pensamientos, estar con nosotros mismos y estar en esa pausa. Y de hecho, para crear lo que sea, para escribir, para vosotros que hacéis cine, para que haya una idea tiene que haber un vacío y un poquito de aburrimiento. Y eso nos cuesta mucho. No sabemos estar aburridos, por lo general. Yo estoy de acuerdo, la verdad. Es que eso, yo por ejemplo, una de mis cosas que me molestan de mí y que me gustaría cambiar es lo de que no tengo la suficiente paciencia como para sentarme y ponerme a leer una novela o mira, los poemarios sí que me los leo más, Claro. pero las novelas como que, o no sé, algo más que tenga más tiempo de retención. Es verdad que con todo esto de los móviles, los reels y todo esto, es verdad que la capacidad de retención se ha perdido completamente y es una pena, la verdad. Pero bueno, por lo menos esperemos que trayendo aquí... Deberíamos de traer más escritores porque a lo mejor lo acercamos más a los jóvenes. No, a ver, realmente me he equivocado antes porque sí que hay muchos jóvenes que leen, tengo amigas que han sido toda la vida lectoras, pero no es algo que es más fácil coger el móvil, es lo que quiero decir, que al final no sabemos aburrirnos y tendemos más a... La lectura ha sido casi siempre una cosa bastante minoritaria. ¿Tú crees? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué? Eso yo no era consciente. ¿Por qué? No lo sé, pero puede que haya mucha gente que diga que lee porque da cierto prestigio o cierto nivel, o no sé muy bien, pero que lean de verdad, en realidad no hay mucha gente que lea, ¿no? Puede ser. Buena pregunta. Buena pregunta. No sé, la verdad. Pero que no pasa nada, que tiene que haber de todo. No, sí. Pero es verdad que a mí, por ejemplo, me da más coraje porque digo, por ejemplo, al principio del curso me empecé un libro y que lo dejé a la mitad y estaba súper enganchada, pero de repente por cualquier cosa un día no puedo y ya pasa al siguiente y ya no me doy cuenta, ya ahora tengo que retomarlo y ahora no me voy a acordar bien, no sé qué, y ahora pues mejor empiezo otra vez y fatal, y no me lo termino nunca. Y ahora una pregunta de curiosidad, porque antes te hemos preguntado en el ping pong, que ya lo habrá visto la gente que esté viendo el episodio, que tu libro favorito es La historia interminable. O uno de tus libros favoritos, Claro. así decirlo. Es verdad que no has dicho que no te gusta decir uno, porque es verdad, es injusto, pero La historia interminable, que es un libro muy conocido, ¿por qué La historia interminable? Pues porque es que en realidad no me gusta decir mi libro favorito, igual que no me gusta decir mi película favorita, porque hay cada libro o cada película para un momento, para una situación. Hay momentos en que te apetece más una cosa, que te apetece más otra. Hay momentos en que estéticamente conectas mucho con un tema y otros con otro. Pero sí destaco La historia interminable porque es un libro que me ha acompañado mucho a lo largo de la vida. Es un libro que mi madre me leía de pequeñita cuando me iba a la cama, que cuando yo ya empecé a leer sola, ya me lo leía yo sola cuando me iba a la cama, y que muchos años después lo seguí leyendo y releyendo. Y como es un libro que habla justamente sobre la creación artística o literaria, o lo podemos llamar como queramos, sobre la fantasía al final, ¿no? Leer este libro años después, cuando ya te dedicas a escribir,
es una gozada porque lo vives de una manera completamente diferente y yo le tengo mucho cariño. No te puedo decir, es mi libro favorito porque es el mejor o el que mejor o el que considero que está mejor escrito. No tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo me ha acompañado a lo largo de la vida y con cómo yo he ido creciendo con él. Claro. Y bueno, ya un poco para ir terminando, bueno, nos acabas de contar que habías hecho una entrega. ¿En qué proyecto estás trabajando ahora? ¿Qué nos puedes contar un poquito de lo que viene? Bueno, la entrega que os comentaba es una audioguía, que era lo que tenía ahora mismo pendiente, pero tengo un proyecto más personal que estoy escribiendo ahora, que es un ensayo y del que no puedo contar mucho, pero que me hace mucha ilusión. Qué guay. ¿Y alguna pistilla de fecha de lanzamiento? No, fecha de lanzamiento, No se sabe. por Dios. No. Ya prisa. No, pero es un ensayo sobre cine. Qué guay. Ay, qué guay. Qué guay. Estoy muy contenta. Pues cuando lo saques tenemos que traerte de vuelta. Lo Pero- promocionamos. A mí, antes de despedirnos, que también me interesa, a la hora de escribir, ¿cuánto sueles tardar un poco más o menos en escribir una novela, por ejemplo? Mucho. Mucho, ¿no? La última, Cómo encender un fuego, tardé relativamente poco porque justamente yo la tenía empezada, tenía como las 50 primeras páginas o así, la tenía empezada cuando nos confinaron. Entonces yo en el confinamiento, durante los 2-3 primeros meses todavía tenía algo de trabajo, pero después ya no. Entonces, y después ese trabajo para mí se paró, o sea, hubo un parón de trabajo muy, muy largo que duró como casi un año. Estuve casi un año sin que me entrara nada de trabajo porque todos los museos habían cerrado, todo estaba como muy parado. Así que yo aproveché esos meses para escribir esta novela. Entonces tardé como un año y algo. Pero porque le estaba dedicando full time. O sea, mis 8 horas de trabajo diario estaban dedicadas a eso. Pero como normalmente lo tengo que compaginar con otras cosas, tardo muchísimo más. La primera novela fueron unos 5 años. 5 años. Ostras. ¿Y qué proceso has disfrutado más? Porque supongo que también estará guay, como he dicho antes, que no lo planificaste y lo vas haciendo. Supongo que estará guay también como poder dedicarte a meterte en tu propia historia, ¿no? O 24 horas de... Claro, Sí, evidentemente ese proceso lo disfruté mucho más. claro. Pero bueno, hay que compaginarlo de normal. Sí. Así que... Pues sí, pues muy interesante. Yo, la verdad, como lector, en este caso, y tú como escritora, ¿qué orden deberíamos de seguir para leer tu ¿cómo se diría? Obra. Librografía. ¿Por orden cronológico o cuál harías tú? Para terminar así, para que todo el mundo también diga, vale, pues voy a empezar por... Depende de lo que quieras conseguir. ¿Qué es lo que quieres? ¿Ver mi trayectoria con un sentido cronológico para ver cómo he ido evolucionando? ¿O quieres sencillamente descubrir, disfrutar y pasar? Descubrir y disfrutar. Sí. Pues, ¿Con cuál recomendarías empezar? hombre, yo creo que la última novela, como la última, pues ya que está ahí. Qué guay. Sí. Pues ya haremos una review en TikTok del libro. Con arte media. Con arte media, es verdad. Pues nada, muchísimas gracias, Almudena. Esperemos que te lo hayas pasado bien. Ha sido muy interesante. Esto pasa a los anales de la historia porque es la primera escritora de Conarte. Y nada, muchísimas gracias. ¿A quién más? A nuestro equipo, como siempre, que son maravillosos, están siempre aquí con nosotros a tope. A nuestros espectadores y a Cultura Press también. Cultura Press. A Cultura Press. Y nada. Es verdad que tenemos un espectador hoy aquí. Es verdad, es verdad. vivo. Bueno, dos. También está Borja de Diego, que le entrevistamos en los premios Lorca. Y también es un escritor brutal. Y nada, que muchísimas gracias y nada, que nos vemos En el siguiente. en el siguiente episodio. Muchas gracias, Almudena. Muchas gracias. Chao.